El dinero no es el problema. Nunca lo fue. El problema es que estás usando el código equivocado. Estás operando con instrucciones que fueron diseñadas para mantenerte exactamente donde estás. Instrucciones que te enseñaron desde niño. Instrucciones que aceptaste como verdad sin nunca cuestionarlas. Y esas instrucciones, ese código mental que gobierna cómo procesas el dinero, cómo piensas sobre valor, cómo tomas decisiones económicas, está programado para un resultado específico: escasez perpetua. Existe otro código. Un conjunto diferente de instrucciones mentales. Una forma completamente opuesta de procesar realidad económica. Y quien comprende ese código, quien realmente lo internaliza hasta que se convierte en su forma automática de pensar, nunca más experimenta falta de dinero. No porque tenga suerte. No porque trabaje más duro. Sino porque está operando con software mental completamente diferente. Software que genera resultados que el código ordinario nunca podría producir. Hoy vas a descubrir cuál es ese código. Vas a descubrir por qué el 99% lo ignora. Y vas a descubrir qué transformación interna es necesaria para que ese código se vuelva tuyo. Primero necesitas entender algo fundamental sobre cómo funciona tu mente en relación al dinero. Porque no es aleatorio. No es caótico. Es sistema. Es código ejecutándose. Y ese código fue instalado hace mucho tiempo por fuentes que probablemente nunca cuestionaste. Tu familia te enseñó código. No explícitamente. No se sentaron y te dijeron: así debes pensar sobre el dinero. Pero lo absorbiste. Observando cómo hablaban del dinero. Viendo cómo reaccionaban cuando había o cuando faltaba. Escuchando sus creencias sobre quién merece tener dinero y quién no. Sobre qué es cantidad razonable versus cantidad excesiva. Sobre qué es posible para personas como ustedes. Y todo eso, todas esas observaciones tempranas, se convirtieron en código. En instrucciones que tu cerebro ahora ejecuta automáticamente. Cuando piensas en cobrar por tu trabajo, ese código determina qué te parece razonable pedir. Cuando consideras oportunidad económica, ese código determina qué te parece arriesgado versus seguro. Cuando imaginas tu futuro financiero, ese código limita lo que puedes visualizar como posible. La escuela te enseñó código. Te enseñó que hay camino correcto. Estudia, consigue empleo, trabaja 40 años, jubílate. Te enseñó que el dinero viene de intercambiar tiempo por salario. Te enseñó que la seguridad es más importante que la posibilidad. Te enseñó a ser empleado, no creador. A seguir instrucciones, no a inventar sistemas. A encajar en estructura existente, no a construir estructuras nuevas. La sociedad te enseñó código. Te bombardeó con mensajes sobre consumo. Te mostró que tu valor como persona está relacionado con qué posees. Te vendió la idea de que la felicidad viene de adquisición constante. Te condicionó a ver el dinero como medio para comprar cosas en lugar de como herramienta para crear libertad. Y todo ese código, todas esas instrucciones de múltiples fuentes, se integró en un sistema operativo mental. Un sistema que ahora ejecutas sin pensar. Un sistema que determina automáticamente cómo interpretas cada situación económica que enfrentas. Y aquí está lo devastador. Ese sistema fue diseñado para crear trabajadores, consumidores, participantes obedientes en estructura económica existente. No fue diseñado para crear riqueza. Fue diseñado para crear conformidad. Y la mayoría nunca cuestiona ese código. Nunca examina si las instrucciones que están siguiendo realmente sirven a sus intereses. Simplemente ejecutan el programa. Ven dinero como escaso porque así les enseñaron. Ven trabajo como intercambio de tiempo porque así fue normalizado. Ven consumo como propósito porque así fueron condicionados. Y operando desde ese código, generan exactamente los resultados que el código fue diseñado para producir. Suficiente para sobrevivir, nunca suficiente para ser libre. Pero hay otro código. Un código que el 99% ignora porque contradice completamente todo lo que fueron enseñados. Un código que no viene de familia, escuela o sociedad. Viene de observación directa de cómo funciona realmente la riqueza. De análisis de qué hacen exactamente los que acumulan abundancia masiva.
de comprensión de los principios fundamentales que gobiernan flujo de dinero. Y ese código es radicalmente diferente. Tan diferente que cuando primero lo encuentras, tu mente lo rechaza. Porque contradice las instrucciones básicas con las que has operado toda tu vida. Contradice lo que te parece obvio, natural, correcto. Y por eso la mayoría lo ignora. Lo descarta como poco realista, como arriesgado, como algo que solo funciona para otros pero no para ellos. Entonces, ¿cuál es ese código? ¿Cuáles son las instrucciones fundamentales que separan mentalidad que genera abundancia de mentalidad que perpetúa escasez? Y aquí es donde esto se vuelve preciso. Donde la filosofía se convierte en mecánica. Donde la comprensión se traduce en operación mental específica. El código ordinario dice: el dinero viene de trabajo. Más trabajo genera más dinero. Tu valor está determinado por cuánto tiempo inviertes. La seguridad viene de empleo estable. El riesgo debe ser evitado. Gasta en lo que necesitas. Ahorra lo que sobra. La riqueza es para otros. Tú solo puedes aspirar a comodidad. El código millonario dice algo completamente diferente. Dice: el dinero viene de valor creado. Valor escalable genera riqueza exponencial. Tu compensación está determinada por impacto de lo que produces. La seguridad es ilusión que te mantiene atrapado. El riesgo calibrado es camino a crecimiento. Invierte primero. Consume con lo que sobra. La riqueza es resultado natural de entender cómo funciona el sistema. Cualquiera puede generarla si opera con código correcto. ¿Ves la diferencia? No son solo palabras diferentes. Son instrucciones operacionales completamente opuestas. Son formas fundamentalmente diferentes de procesar cada situación económica. Y aquí está lo crucial. Ambos códigos se autoperpetúan. Ambos generan evidencia que confirma su validez. Ambos crean realidad que refleja sus instrucciones. Cuando operas con código ordinario, cuando crees que dinero viene de intercambiar tiempo por salario, buscas empleos. Vendes horas. Cobras por tiempo invertido. Y recibes exactamente eso. Pago proporcional a horas. Y esa experiencia confirma el código. Prueba que así funciona el dinero. Entonces continúas operando igual. Y el ciclo se perpetúa. Cuando operas con código millonario, cuando crees que dinero viene de valor escalable, buscas formas de crear sistemas. Construyes activos. Generas valor que puede multiplicarse sin requerir tu tiempo directo. Y eventualmente, después de periodo de construcción, recibes retornos que no son proporcionales a tiempo invertido. Recibes resultados exponenciales. Y esa experiencia confirma el código. Entonces continúas operando igual. Y el ciclo se perpetúa. Pero aquí está lo que la mayoría no ve. Lo que hace que permanezcan atrapados en código ordinario. El periodo de transición entre códigos es brutal. Porque cuando empiezas a operar con código millonario, cuando empiezas a construir valor escalable en lugar de vender tiempo, hay fase donde no recibes nada. Donde estás invirtiendo tiempo y energía sin compensación inmediata. Donde cada instinto que tu código ordinario tiene te grita que regreses a lo seguro. Que vendas tiempo para generar ingreso ahora. Y la mayoría regresa. La mayoría no puede tolerar esa incomodidad. Ese periodo de construir sin retorno visible. Entonces regresan al código ordinario. Regresan a intercambiar tiempo por dinero. Y permanecen exactamente donde estaban. Y después se dicen a sí mismos que el código millonario no funciona. Que es para otros. Que ellos son diferentes. Cuando la verdad es simplemente que no sostuvieron la transición el tiempo suficiente para que el nuevo código generara sus resultados característicos. Y aquí está la conexión con consciencia. Con el nivel de comprensión que determina qué códigos puedes ejecutar. Porque el código no es solo conjunto de creencias intelectuales. Es configuración operacional completa de cómo procesas realidad. Y cambiar código requiere cambiar consciencia. Requiere expandir tu capacidad de ver posibilidades que antes eran invisibles. Requiere desarrollar tolerancia a incertidumbre que antes era insoportable. Requiere construir visión de largo plazo que antes no podías mantener. Y aquí es donde esto se conecta con poder.
con la capacidad real de moldear circunstancias según tu voluntad. Porque el código que ejecutas no solo determina tu relación con dinero. Determina tu relación con realidad misma. Determina si eres agente que crea o receptor que espera. Si eres arquitecto que construye o habitante que acepta. Si eres causa o efecto. El código ordinario te posiciona como efecto. Como alguien a quien le suceden cosas. Como alguien cuyo bienestar económico depende de factores externos. De que te den empleo, de que la economía esté bien, de que otros reconozcan tu valor. Estás constantemente esperando que algo externo cambie para que tu situación mejore. Estás operando en modo reactivo. En modo de responder a circunstancias que no controlas. El código millonario te posiciona como causa. Como alguien que hace que las cosas sucedan. Como alguien cuyo bienestar económico depende de tu capacidad de crear valor. No esperas que te den empleo. Creas sistemas que generan ingreso. No esperas que economía esté bien. Construyes valor que es necesario en cualquier condición. No esperas que otros reconozcan tu valor. Lo manifiestas de forma tan innegable que el reconocimiento es automático. Y esa diferencia de posicionamiento cambia todo. Porque cuando operas como causa, cuando te ves como origen de tu realidad económica en lugar de como receptor pasivo, cada decisión es diferente. Cada acción emerge de lugar diferente. Cada resultado es consecuencia de intención dirigida en lugar de circunstancia aleatoria. Y aquí está donde esto se vuelve profundo. Donde conecta con algo más grande que simple acumulación de dinero. Porque lo que realmente estamos describiendo es transformación de conciencia. Es evolución de cómo procesas tu relación con el mundo. Es expansión de tu capacidad de ver posibilidades, de mantener visión compleja, de operar desde nivel de comprensión que antes no estaba disponible. Y esa transformación no sucede por acumulación gradual de conocimiento. No es que aprendes más hechos y eventualmente llegas ahí. Es salto. Es reorganización completa de cómo interpretas realidad. Es momento donde algo que antes era incomprensible se vuelve súbitamente obvio. Donde código que antes parecía imposible se vuelve tu nueva forma natural de operar. Y ese momento, ese salto de conciencia, es lo que los antiguos llamarían iluminación. No en sentido religioso. En sentido literal de que algo que antes estaba oscuro ahora está iluminado. Puedes verlo. Puedes procesarlo. Puedes operar desde esa comprensión. Y cuando ese salto sucede, cuando realmente internalizas el código millonario hasta que se convierte en tu sistema operativo predeterminado, el dinero deja de ser problema. No porque de repente tienes millones, sino porque puedes ver claramente cómo generarlos. Puedes ver las estructuras que crean valor. Puedes reconocer las oportunidades que antes eran invisibles. Puedes tomar decisiones que antes parecían imposibles pero que ahora parecen obvias. Y desde esa conciencia expandida, desde esa nueva forma de procesar realidad, la abundancia es inevitable. No inmediata necesariamente, pero inevitable. Porque estás ejecutando código que genera abundancia como resultado natural de su operación. Así como código ordinario genera escasez como resultado natural de su operación. Entonces, ¿cómo haces el salto? ¿Cómo pasas de ejecutar código ordinario a ejecutar código millonario? Y aquí es donde la mayoría espera fórmula simple. Espera lista de pasos que pueden seguir mecánicamente. Pero no funciona así. Porque no estamos hablando de aprender nueva habilidad. Estamos hablando de transformar conciencia. Y esa transformación no viene de seguir instrucciones externas. Viene de ver algo internamente que antes no podías ver. Pero hay condiciones que facilitan ese ver. Hay prácticas que aumentan probabilidad del salto. Y todas giran alrededor de exponerte sistemáticamente a código millonario hasta que tu mente finalmente puede procesarlo. Hasta que deja de parecer extraño, arriesgado, imposible, y empieza a parecer obvio. Eso significa estudiar no qué hicieron los millonarios, sino cómo pensaron. Qué veían cuando miraban oportunidad. Cómo procesaban riesgo. Qué priorizaban. Cómo tomaban decisiones bajo incertidumbre. Y no de forma superficial. No leyendo biografías inspiradoras.
sino analizando profundamente la estructura mental que permitía esas decisiones. Los modelos internos que hacían que esas acciones parecieran razonables cuando para conciencia ordinaria parecerían locas. Eso significa practicar pensar con código millonario incluso cuando aún no lo crees completamente. Cuando enfrentas decisión económica, antes de seguir tu instinto condicionado por código ordinario, pausar. Preguntarte, ¿cómo pensaría alguien operando con código millonario? ¿Qué vería esta persona que yo no estoy viendo? ¿Qué decisión tomaría? Y entonces, experimentalmente, tomar esa decisión. Ver qué sucede. Observar si genera resultados diferentes de los que código ordinario habría producido. Eso significa rodearte de personas que ejecutan código millonario. No para que te den consejos, sino para que absorban su forma de procesar realidad. Para que sus interpretaciones de eventos, sus reacciones a oportunidades, sus decisiones bajo presión, se vuelvan tu nueva normalidad. Para que lo que antes te parecía extremo gradualmente empiece a parecer razonable. Y aquí está lo que sucede cuando haces esto sistemáticamente. Cuando te expones constantemente a código millonario, cuando practicas pensar con él, cuando te rodeas de personas que lo ejecutan naturalmente. Gradualmente, casi imperceptiblemente, tu interpretación de realidad empieza a cambiar. Cosas que antes veías como riesgos peligrosos empiezas a verlas como oportunidades calculadas. Decisiones que antes parecían locas empiezan a parecer prudentes. Posibilidades que antes eran inconcebibles empiezan a parecer alcanzables. Y un día, sin que puedas señalar momento exacto cuando sucedió, te das cuenta de que estás operando con código diferente. Que tu forma predeterminada de procesar situaciones económicas ha cambiado. Que lo que antes requería esfuerzo consciente ahora es automático. Que el código millonario se convirtió en tu nuevo sistema operativo. Y desde ese punto, todo es diferente. Porque no estás fingiendo. No estás forzándote a actuar contra tus instintos. Estás operando desde instintos transformados. Desde nueva configuración de conciencia que ve el mundo económico de forma fundamentalmente diferente. Y esa transformación, ese cambio de código, es exactamente lo que separa a quienes permanecen atrapados en escasez de quienes generan abundancia. No es talento especial. No es suerte. No es conexiones privilegiadas. Es simplemente estar operando con software mental diferente. Software que ve oportunidades donde software ordinario ve obstáculos. Software que construye sistemas donde software ordinario vende tiempo. Software que genera abundancia como resultado natural de su funcionamiento. Y aquí está la verdad final que conecta todo. La verdad que hace que este conocimiento sea transformador en lugar de solo interesante. El código que ejecutas no es destino. No es naturaleza inmutable. Es programa que fue instalado y que puede ser reemplazado. Y ese reemplazo, esa actualización de tu sistema operativo mental, es la única transformación que realmente importa. Porque todo lo demás, toda tu realidad económica, fluye de ese código. Cambia el código y cambias la realidad que genera. Entonces ahora lo ves. Ahora comprendes cuál es el código. Comprendes que no es solo conjunto de creencias sobre dinero. Es sistema operativo completo que determina cómo procesas realidad económica. Es conjunto de instrucciones que fueron instaladas en tu mente desde múltiples fuentes y que ahora ejecutas automáticamente. Y comprendes que hay código diferente. Código que el 99% ignora porque contradice todo lo que fueron enseñados. Código que posiciona como causa en lugar de como efecto. Código que ve abundancia donde código ordinario ve escasez. Código que construye sistemas donde código ordinario vende tiempo. Y comprendes que la transformación de uno a otro no es imposible. No requiere que seas especial. Requiere que reconozcas el código que estás ejecutando actualmente. Requiere que te expongas sistemáticamente a código diferente hasta que puedas procesarlo. Requiere que practiques operar con él incluso cuando aún se siente antinatural. Requiere que sostengas la transición a través del periodo incómodo donde estás construyendo sin retorno visible. Y comprendes que esa transformación es salto de conciencia. Es expansión de tu capacidad de ver posibilidades.
Es desarrollo de tolerancia a incertidumbre. Es construcción de visión de largo plazo. Es reorganización completa de cómo interpretas tu relación con realidad misma. Y ahora que lo comprendes, ahora que has visto el código, la única pregunta es, ¿lo ejecutarás? Porque conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. El código no cambia tu vida por ser conocido. Cambia tu vida por ser ejecutado. Por convertirse en tu nueva forma automática de procesar realidad. Por transformarse de información externa en sistema operativo interno. Y esa transformación, ese cambio de código ordinario a código millonario, es exactamente lo que determina si el dinero seguirá siendo problema que persigues desesperadamente o si se convierte en resultado natural que fluye de tu forma de operar. La elección siempre fue tuya. Solo que ahora finalmente puedes ver cuál es realmente la elección. Y solo tú puedes decidir qué código ejecutarás a partir de este momento.